el ángel pregunta, ok, dice que cuando el ángel pregunta, ¿hasta cuándo va a durar la visión y la prevaricación? Dice, hasta 2300 días. Lo que quiere decir es que esos 2300, déjame ver si usted me agarra la pregunta, porque la estoy tratando de componer que haga sentido. Esos 2300 días comenzaron en el 457 antes de Jesús. Lo que quiere decir, ¿cómo es que se ajusta la prevaricación desde ese punto del tiempo? Yo tengo otra pregunta adicional a eso. Pero ¿cómo nosotros, dice hasta 2300 días, pero cómo se ajusta en una realidad? Porque hasta donde yo entiendo, el cuerno pequeño no estaba vigente, ni había esa actitud de prevaricación, ni tampoco había la actitud de el santuario echado por tierra. El continuos no había sido todavía echado por tierra, no se había quitado. ¿Cómo se ajusta el comienzo de la visión en el 457 con la realidad de que dice que hasta ahí va a llegar el continuo sacrificio? Yo no sé si usted me agarra la idea Sí. por qué comienza antes, inclusive hasta del cuerno pequeño, comienza antes el conteo de la visión. ¿Por qué comienza antes? Y podría comenzar exactamente después que diríamos que el cuerno pequeño cogió poder de ahí en adelante, pero comienza muy para atrás. ¿Usted me podría explicar eso? Te felicito por esa pregunta. Gracias. El que piensa así es el único que puede encontrar la verdad. Aquel que logra captar los detalles de los proyectos. Ok. Si uno maneja un proyecto y uno no puede ver los detalles, simplemente, pues no puede entender la estructura de lo que está tratando. Pero mire, Uno yo tiene, le digo sinceridad, yo me sentía una laguna ahí en esa, me siento, yo dije, tengo que platicar al pastor Ureña que me quite esa laguna porque no sé, no le encuentro sentido. sí. Lo primero es esa pregunta que tú haces es la pregunta, por decirlo así, estelar. La única pregunta que se debe hacer en ese contexto para poder manejar esta situación. Y el que no hace esa pregunta, entonces, está trabajando con lo que no entiende. Wow. Si está trabajando con esto y no hace esa pregunta. Si está diciendo así, que el santuario va a ser purificado y va a ser purificado comenzando en ese tiempo, indica entonces que el santuario está sucio en ese tiempo, que el santuario está pisoteado en ese tiempo. Wow. Es la única explicación. Desde ese tiempo. Incluso sí. Todavía el cuerno pequeño no había surgido. Todavía Jesús ni aún hubiese entrado al santuario, a la parte santa, diríamos, Sí. porque había dos. O sea, desde ese tiempo para atrás, porque eso es lo que dice realmente el contexto. Yo te voy a dar una información a ti y dale gracias a Dios porque tú captaste ese detalle. Porque si tú estás tratando cualquier proyecto, pero tú no puedes mirarlo en forma, ¿cómo se llama? Integral. Exacto. Pues nunca será un experto en el proyecto. Siempre lo habrá visto de una manera, por decirlo así, chapucera. No lo habrá visto en una forma, ¿cómo se llama? De pericia, de entendimiento, en forma integral. Lo habrá visto en forma parcial. Fíjate bien, hay una cosa que tiene que entender, sobre todo lo que se llama el continuo. Ya vimos que la palabra sacrificio no la pusieron allí, sino que alguien posteriormente, ya después en otros tiempos, pasado muchos siglos, suponiendo que la gente que iba a tratar eso no iba a saber bien de qué se estaba hablando. Recuerda bien que hay una cosa que debemos saber con la Biblia. ¿Por qué la Biblia tiene tantos problemas? ¿Por qué hay tantos problemas para entender a la Biblia?
Es porque Jehová, cuando habla con una persona, nunca habla con otra, sino solo con ella. Wow. Por lo tanto, cada vez que una persona va a la Biblia y le reclama a Dios que por qué no dijo la cosa de tal manera, la persona no sabe cómo Dios opera. Porque cuando Dios le habló a esa persona, estaba interesado en hablarle solo a él. Por lo tanto, Jehová no está preocupado si no entienden lo que Dios le dijo a Abraham. Porque Jehová estaba más interesado en Abraham que nosotros. Por lo tanto, Jehová nunca va a decir una palabra que yo la pueda entender si Abraham va a correr el riesgo de no saberlo. Así que para Jehová, el que le entienda a Abraham cuando habla con Abraham, el que le entienda a Moisés cuando hablaba con Moisés, el que la entiende el pueblo de Moisés cuando él habla con Moisés, el que entienda la palabra cuando él habla con Jeremías. Para Jehová, la gente que estudia la Biblia y no sabe eso, siempre va a estar en problemas. ¿Ve? Porque cuando Dios, recuerde bien, existe lo que se llama, en esto de compartir mensajes, se llama lo que existe el destinatario o interlocutor. El interlocutor mío eres tú ahora porque estás hablando conmigo. Interlocutor. ¿Ve? Y yo soy un destinatario también de un mensaje. Tú eres un destinatario de mi mensaje. Cuando yo estoy preparando un mensaje para enviártelo a ti. Y cuando tú mandas una carta por correo, simplemente se le llama destinatario a la persona a que va a enviar. En la Biblia, cada vez que Dios habla, hay un destinatario. Y cuando Dios va a hablar, repito, a Dios le importa que el destinatario entienda y más nadie. Wow. Porque Jehová no corre el riesgo de que el destinatario se confunda por tratar de integrarme a mí. Y abarcar. En absoluto. Dios no tiene interés en perder la gente con la cual está tratando allí. Nosotros no estamos en la agenda, de hecho. ¿Por qué Jehová actúa así? Tiene que estar claro. Porque Jehová espera que todo el que vaya a tratar con él también le pregunte. Y el mal de la religión en la historia es que la religión trabaja con documentos de ajenos, que no son de ellos. Y por eso que hay tanto problema, porque por Dios quería que cada uno le pregunte a él, porque Dios cada vez que habla con alguien le usa el lenguaje que él entienda, no el vecino. Wow. Y eso es lo que hay problema. Entonces la gente lee la Biblia hoy y dice, yo no le entiendo, ¿por qué no habló así? Porque la gente quiere que Dios hable, que todo el mundo entienda, pero Jehová Dios hablaba con generaciones, eran de carne y hueso, o sea, eran limitadas, y Dios no corre el riesgo que él vaya a no saber qué se le dijo, así que él va a hablar la manera que lo entiende él, y los otros no están en la agenda. Eso tiene que estar muy claro. Ok, vamos a ver este cuadro. Cuando habla allí del continuo sacrificio, tenemos que saber que estamos hablando de un proyecto, atienda esto, que se estableció con Adán hasta el cierre de la gracia. Si usamos la matemática bíblica, estamos hablando de 6,000 años. Ya. Eso es el culto, la liturgia que Dios estableció. ¿Cómo fue que Dios estableció? Fue simple, grábense esto. Jehová le dijo a Adán, mira, vamos a hacer un pacto, voy a hacer un pacto contigo, donde tú te vas a presentar a mí y nos vamos a reunir. Va a ser una reunión de Dios y el hombre se reúnen. El hombre va a venir con un cordero, porque si no, no lo acepto. Le va a poner la mano en la cabeza y lo va a degollar. Ahí terminó su trabajo y lo pone encima de un altar. Ahí terminó. Y luego viene la parte de Dios, que es enviar fuego del cielo para quemar ese sacrificio, esa ofrenda, como aprobación. Así que entonces, en cada vez que el hombre se reúne con Dios, después de la caída, antes no, después de la caída Dios no lo acepta, sino lleva una ofrenda sobre la cual Jehová Dios el pecador pueda poner su pecado. Y Jehová, en señal de aprobación, entonces envía fuego del cielo, porque ese es revelando su gloria. Simplemente Dios, la gloria de Dios se revela, y esa gloria, que es lo único que Dios hace hacia los hombres, revelar su gloria solo. Ya sabemos que Dios no mata a nadie, Dios no persigue, Dios no se venga, Dios no destruye. Dios con el hombre, con el pecador, solo revela su gloria y prometió revelarle en esa circunstancia. Por eso cuando Abel presentó su ofrenda,
se manifestó la gloria de Dios quemando la ofrenda. Y cuando Caín presentó su ofrenda, no vino nada, porque Jehová no manifestó su gloria, porque la ofrenda no lo ameritaba. Ese es el pacto que él hizo, que era una reunión a donde iba a haber manifestación física, visible, con fuego visible. Y que ese fuego se manifestó en la ofrenda de Abel, lo dice Hebreo 11:4. Busca ese Hebreo 11:4 y léalo a ver qué dice. Léalo a ver qué dice Hebreo 11:4. Hebreo 11:4. Por la fe, ¿puedo leer? Sí, sí. Ok. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Escuche bien, vamos a ver dos palabritas allí. La primera palabrita que dice allí es, la primera frase es que la ofrenda que presentó Abel era una ofrenda más excelente que la de Caín. Eso es lo primero. Y número dos, ¿cómo yo sé que esa ofrenda era mejor? Tengo dos razones. La primera es que Dios dijo que era mejor. ¿Está claro? Claro. Porque el versículo lo dice. Pero Jehová no se conforma con eso, que solamente él diga la cosa. Jehová necesita otra herramienta que sea captable por el ser humano. Porque en el corazón de Dios la ofrenda fue ¿cómo se llama? Completa. Pero Dios necesita hacer algo que lo sepa Abel y yo. Porque así es que Dios obra. Que cada vez que ocurre una operación entre Dios y el hombre, Dios dé una respuesta que no solamente es la intención de él, pero que la conozca la persona que se presentó y que lo conozca también el curioso o forastero que anda por allí. Por eso él estableció, cuando se presente alguien delante de mí, no puede ser en templo como la gente cree, sino al aire libre, para que el adorador vea el fuego, porque no solamente Dios va a decir, bueno, la ofrenda me gustó. No, tiene que haber algo más. Es que el adorador lo sepa. Pero debe haber más, y es que el curioso caminante también lo vea, porque Jehová Dios quiere que haya dos resultados en ese culto. Y es que el adorador sea justificado y que lo sepa, y que el curioso participe también de la dinámica divina. Así que el fuego tenía que ser que los pecadores, los caminantes lo vieran. ¿Sí me hago entender? Claro. Exacto. Entonces así fue el pacto, y eso fue desde la caída de Adán hasta el cierre de la gracia. A ese sacrificio llevado delante de Dios, que se le llama el continuo. Wow. Ese es el continuo. El continuo es que por cuanto el hombre pecó, Jehová Dios tiró un proyecto de salvación, y el hombre tiene que estar presentando ofrenda delante de Dios día y noche, porque el hombre es pecador y no puede presentarse delante de Dios sin ofrenda, y debe haber siempre un sacrificio fresco cada día, y eso lo había en el templo. Los sacerdotes tenían que tener animales frescos, matados todos los días, y eso se llama continuo, porque debía haber intercesión de Dios en favor del hombre. La intercesión se cumplía si el hombre llevaba una ofrenda. Y si el hombre no llevaba la ofrenda, la misericordia de Dios entonces no daba su resultado. O sea, no salvaba al hombre, porque el hombre tiene que responder, y responde con la ofrenda. No sé si me hago entender. Claro. Yo quiero unir lo que usted está diciendo con la pregunta que yo le hice, y por qué se habla de quitado el continuo y la visión dice que comienza en el 457. Vamos a ver, pues yo estoy preparando el terreno para que tú veas que es el continuo. Okay. El continuo es la ofrenda que se lleva. No, ya, claro. Sí, la ofrenda que se lleva delante de Dios, claro. El sacrificio, ese es el continuo. Y que Jehová Dios prometió hacer una manifestación física, y vimos entonces que en el versículo que leyó Génova decía dando Dios testimonio. Esa es la otra frase. Ese dando Dios testimonio en Hebreo 11:4 es el autor de la carta diciendo que Dios reaccionó, que Dios no solamente estuvo satisfecho, pero que hizo el amago que fuera captable por Abel, que hizo la demostración
que Abel también supiera que Dios pensaba. ¿Sí me hago entender? Sí, sí. Perfecto. O sea, dice, el testimonio es el fuego. Dando Dios testimonio. O sea, no solamente Dios dijo me gustó y se lo cayó, sino que reacciona porque tiene que informarle a Abel. ¿Y sabe a quién más le informó? A Caín. O sea, Caín era el curioso, el caminante por allí. Él no llevó la ofrenda correcta. Para él no vino fuego. Pero él miró el fuego de Abel y por eso fue que él se llenó de molestia y mató a Abel. Porque él quería que a la ofrenda de él le viniera fuego también y se molestó. O sea, que tenía que ver el adorador y el caminante. Ya. Ok, ese es el continuo, desde Adán hasta el cierre de la gracia. ¿Por qué está poniendo entonces, si era desde Adán, que está diciendo aquí, que el continuo aquí lo van a purificar en 2300 tardes y mañanas? Exacto. Hay dos cositas que tenemos que dar acá. Esa es otra pregunta que yo tenía también. Yo quiero que esa siga. Sí. Perdón. Escucha bien. Jehová Dios estableció que en Israel hubiera el sacerdocio y que el sacerdocio estuviera sobre la responsabilidad de Aarón. Ya. Así que no todo levita podía ser sacerdote. Sacerdote podían ser solo Aarón y los hijos directos de Aarón. Ya. No cualquier judío no podía, ni siquiera de la tribu de Leví, sino Aarón y solamente hijos de él. Wow. Ok. Entonces, cuando le dan esta visión a Daniel, ¿cómo está el templo de Jerusalén? Destruido. Pues ya, y entonces ya ahí tiene la respuesta. Entonces ya el santuario estaba en la tierra. Estaba tirado por tierra. Ya. O sea, no comenzó con el cuerno pequeño entonces. Porque dice que el cuerno pequeño lo tiró por tierra y quitó el continuo, el cuerno pequeño, específicamente. Ya por lo menos sabemos que cuando trata el cuerno pequeño, lo que está tratando, parte de los elementos que iban a participar del derribamiento del santuario. Del continuo. Oh, wow. El cuerno pequeño no es el único que lo derriba. Oh, no, y la otra parte que con respecto a la visión, y es que dice que será purificado en el caso de que nosotros sabemos en el 1844, lo que quiere decir que la prevaricación que dice allí en Daniel 8 y también la quitada del continuo no sigue con el cuerno pequeño hasta el final. O sea, la visión sigue hasta el final, pero aparentemente como la visión de los 1300 tarde y mañana solamente llegan hasta, dice que entonces el santuario iba a ser purificado. Parece que esa asolación, prevaricación desoladora, iba a llegar solo, y usted me corrige ahí, yo simplemente... Te felicito. Tú eres un perito. No. Grábate lo que te voy a decir. Ya. Porque Daniel le dijeron que en el 1844 se iba a restaurar el santuario. O sea, ahí no siguió, aunque el cuerno pequeño seguía, no seguía la prevaricación. Déjame decirte por qué no. Porque Daniel vio en profecía que José Luis Basora, se iba a levantar en 1844 y iba a ser el restaurador del santuario. Bueno. Que los adventistas del séptimo día, el pueblo que guarda los mandamientos, iban a nacer en 1844. Ellos son la restauración del santuario. El pueblo pequeño sigue, pero el santuario no está a partir de 1844 destruido. Porque en 1844 nace un pueblo restaurador del santuario. Porque guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Y ese es el santuario. Wow. Eso es por eso no se habla, eso nadie lo predica. Yo nunca pero eso que tú preguntaste es así. Daniel ve y Dios cree que en 1844 ese problema terminó. Porque aunque está un cuerno pequeño tirando y desbaratando cosas, pero hay un restaurador en 1844 y ya las cosas no están como estaban antes. Porque cuando ese pueblo nace,
ya ese pueblo simplemente cambió la cosa. Ya ese pueblo simplemente restauró, es restaurador. Oh, wow. Mire, eso es interesante. Ahí se mezclan dos preguntas. O sea, la prevaricación asoladora o la quitada del continuo comenzó antes del cuerno pequeño y también terminó después, o sea, terminó antes de que el cuerno pequeño desapareciera. Yo no sé si me entiende. Vamos a verlo de esta manera. Ok. Mientras tenemos, tú tienes que leer lo que dice Isaías 58. Vamos a ver qué dice Isaías 58. Isaías 58. Hermana Génova, busque lo que te busca más rápido que yo. Aquí lo tengo. ¿Qué versículo, pastor? Versículo 12. Dice así, lean que yo voy a leer. Y los tuyos, okay. ¿Quiénes? Y los tuyos edificarán las ruinas. Exacto. Los tuyos, pero grábese eso, los tuyos. De eso es que va a hablar, de los tuyos. El pueblo, un pueblo que es de él. ¿Qué más dice? Los cimientos de generación y ¿Qué van a hacer ellos? ¿Qué es lo que ellos van a hacer? Levantar, edificar. Eso es lo que pasa en 1844. Los tuyos, los adventistas del séptimo día, que guardan el mandamiento de Dios. Siga leyendo. Los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de viviendas en ruinas. Gloria a Dios. ¿Qué más dice? ¿Qué más? Entonces después dice, si retrajeras el sábado tu pie. Exacto. Los guardadores del sábado y la fe de Jesús, ellos restauran el santuario en ruinas de generación en generación. ¿Qué más dice? Si retrajeras el sábado tu pie, hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamas delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo veneras, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová. Yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te haré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Eso es todo. Entonces, atesora bien la respuesta, porque es que el cuerno pequeño sigue hasta el fin, pero el santuario no sigue derribado hasta el fin, sino que dura hasta 1844. Es porque los que guardan el sábado, ellos restauran las calzadas, las murallas que estaban arruinadas y destruidas por milenios. Wow. Eso es, yo nunca había meditado en eso, nunca así. A mí, de hecho, fue hoy que yo vine a entender lo que usted me está explicando, pastor. Y nunca lo he ido predicando. A mí, hay buenos predicadores como Stephen Bohr y eso, que son extraordinariamente y dos bachelors. Pero yo nunca he oído a ellos con toda la profundidad hablar ese tipo de cosas. Nosotros asumimos sin preguntar que los 2300 días comienzan en el 500, en el 457 antes de Cristo, pero no preguntamos ¿y por qué? El por qué no lo decimos nunca. Decimos que eso pasa así, en el sentido, el por qué comienza en el 457, nosotros hacemos la pregunta, pero no en el sentido como que yo se lo pregunté a usted, pastor, de por qué la prevaricación comienza en esa etapa ahora usted ha explicado que esa prevaricación. Ya yo te dije por qué termina en el 1844, no te he dicho por qué comienza en el 457. Exacto, esa parte ahí. El comienzo. Exacto. La razón por la cual comienza allí, escuche bien, eso es solamente, escuche, comienza allí, porque allí se da la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. ¿Tú has leído eso? Claro. Eso es lo que te está diciendo. ¿Qué es restaurar, edificar? Volver a ser destruido. Sí. Pues eso es todo. O sea, el hecho de que Artajerjes le ordena para que se reconstruya, eso quiere decir que estaba destruido. Eso es todo. Lo que lo destruyó fue Nabucodonosor. ¿Y por qué se destruyó? Por la prevaricación. Oh, wow.
¿Qué es prevaricación? Prevaricación es cuando una persona se gradúa en leyes y lo ponen a impartir justicia y entonces viola los principios. Tiene que tener dos cualidades. Número uno, ser graduado en leyes. Número dos, que lo impongan a impartir leyes. Y número tres, que él viole los principios, porque él lo hace a propósito. Eso se llama prevaricación. Pero a pesar entonces de la construcción, porque ahí se construyó, comenzó a reconstruir el templo, a pesar de eso, había entonces una prevaricación allí, a pesar de que el idioma dice que se reconstruiría. Ok, lo único que sabemos es que había prevaricación porque estaba destruido. Ok. La pregunta que tú puedes hacer es, bueno, pero una vez que ahora mandan a reconstruirlo, ¿habrá prevaricación? Exacto. Usted me leyó la mente. Exactamente. Me la sacó la pregunta. Exactamente. Ya es la restauración, entonces, ya es la prevaricación entonces espiritual, no física. No. Exacto. Entonces ya en la reconstrucción espiritual se comienzan a dar los pasos para ello, pero no física. ¿Por qué no? Porque cuando Altajer manda a toda esa gente y toda esa cosa, después Zacarías y otros dicen que ellos se establecieron en la tierra, lo que regresaron, y no construyeron el templo. Wow. No lo restauraron. Entonces, después que ellos hicieron eso, duró 400 años después, desde Malaquías hasta Juan, sin profeta. Eso ya es un aviso de que el santuario estaba hecho estaba en decadencia. Si tú lees bien, tienes que leerte a Flavio Josefo para ver qué hacían durante esos 400 años en la guerra judía. Era matándose y peleándose y de todo, y poniendo todo un sistema de violencia. ¿Me entiendes? A donde Dios no habló, imagínate, por 400 años. Oh, wow. Entonces, cuando Cristo viene, entonces Cristo viene para restaurar el santuario y ocurre que no pudo hacerlo, sino que fue destruido por los romanos. Entonces, tú tienes que saber la diferencia que hay entre abominación desoladora, déjame ver cómo dice allí, entre abominación desoladora, ahora hay una palabra que tengo que buscar allí. En el capítulo 8 de Daniel. Sí. Déjame leer allí. Dice allí. Aquí dice prevaricación asoladora. Sí. Entregando el santuario. ¿Ve? ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora? Indica cuánto durará. Desde 457 a 1844, te dice que allí iba a haber un problema de prevaricación asoladora. La prevaricación es que los dirigentes iban a estar en dilapidación, en destrucción. Porque dice prevaricación asoladora entregando el santuario para ser pisoteado. Dice que no fue que alguien entró por la fuerza a pisotear el santuario, sino que fue entregado. Indica que entonces el problema está en la gente que lo entregó. Se llaman ¿cómo? Dice prevaricadores, o sea, los jueces del templo lo entregaron a ser pisoteados. Oh, wow. Eso es lo que dice el versículo. O sea, no fue santo forzado, pero también lo entregaron. No, allí lo dice, entregando el santuario para ser pisoteado, le llama prevaricación. Ya. Ajá. Entonces, en Mateo capítulo 24, versículo 15 dice así: por tanto, cuando vieres el lugar santo, la abominación desoladora de que habló Daniel. Ya, la abominación. Esa abominación desoladora, la señora White dice, y dice allí, entonces lo que estén en Judea allá en los montes. Esa abominación desoladora y lo que estén en Judea allá en los montes, indica que eso es la invasión por el ejército romano, no por el cuerno pequeño espiritual. Ok. Porque dice huyan a los montes cuando vean a Jerusalén cerca del ejército. Ya nosotros sabemos que tanto lo dice la Biblia como dice la de White, que fue una información que se le dio a los cristianos para que ellos no murieran en la destrucción del templo.
Entonces, lo que hace allí el ejército romano, aquí, y lo que hace después con lo pequeño, cuando él usurpa el culto, son dos cosas diferentes. Ya. Ok. Wow. Y las dos cosas son contra el santuario. Yo la verdad que lo que usted está diciendo ahora, yo nunca había hablado de eso y ni había oído eso a nadie. Usted es el primero que, y de hecho usted y yo que hablamos tanto muchas veces, yo nunca le había preguntado eso, ni nunca había entrado a ese tipo, porque no le había dado mente a ese asunto. Yo dije, pero bueno, mire, como dice en inglés, ¿por qué si aquí dice que termina la visión esa de la destrucción y toda esa cosa y de la prevaricación desoladora y que el tiempo que va a correr eso, entonces la desolación comenzó antes del cuerno pequeño? Sí. La otra pregunta con respecto al capítulo 8 de Daniel es el término visión. Yo no sabía tampoco cómo ese término, esa visión, ese término que usan en el original es tan importante, pero después cuando yo me miré, comienzo a notar el término visión y a buscarlo en el original, yo dije, wow, pero la verdad es que el asunto es que la visión Jasón, que se dice en hebreo, Sí. Jasón es lo que yo noté, que Jasón es la visión en general, que abarca desde un principio hasta el final de los tiempos inclusive, eso es Jasón. Pero hay una particularidad entre ese Jasón, hay una visión especial que le llaman Maré. Y entonces en esa, el Maré es como dice 8:26, la visión de las tardes y la mañana que se te ha referido es el Maré. O sea que hay una visión que abarca hasta el final del tiempo, esa es la visión general, pero entre la visión hay otra visión que abarca simplemente los 2300 días y también la aparición del hombre allí, que apariencia de hombre. Entre ese hombre con esa apariencia de hombre y la visión de la tarde y la mañana, a eso es que se refiere el Maré. Entre la visión grande está la visión, la parte que al ángel parece y a Daniel le preocupa. Y por eso que eso salta al capítulo 9 de Daniel. Cuando viene Gabriel le dice, yo vine para enseñarte el Maré. O sea, esa parte de la visión grande, yo no sé si me hago entender. O sea, yo vine a aplicarte a ti el Maré. O sea, la parte exclusiva que tiene que ver con el tiempo y con el hombre, con la persona con apariencia de hombre. Esa parte es la que yo vengo a explicarte. Y yo cuando lo pude entender, la única manera de olvidar el lenguaje de la palabra visión entre el capítulo 8 y 9. Y dije, wow, pero encaja de una manera extraordinaria esa palabra. Y de la única manera que se puede explicar con más fortaleza el comienzo de los 2300 días, porque cuando uno brinca al capítulo 9, que habla entonces, yo te vengo a aplicar el Maré, o sea, yo te voy a aplicar aquella tiempo largo que se te fue presentado en el capítulo 8, ahora te lo vengo a presentar a ti aquí con detalle, cómo comienza, y por eso es que se mezclan una con la otra, y dije, wow, la Biblia es hermosa. Sí, pues mira bien cómo dice allí, Daniel 8:14 dice, prevaricación asoladora. Ya. Dice prevaricación asoladora. Y en Mateo 24:15 dice abominación desoladora. Esa abominación y prevaricación. Esa palabra la prevaricación asoladora y la abominación asoladora son diferentes. La abominación asoladora en Mateo 24:15 dice que los que estén en Judea huyan a los montes. Está hablando allí esa huida a los montes era la destrucción por el ejército romano. Indica aquí que Daniel en la profecía ve al cuerno pequeño espiritual haciendo estrago y ve también al ejército romano haciendo estrago, porque el templo le importaba a Daniel y quien destruyó el templo de Jerusalén no fue el cuerno pequeño. Quien destruyó el santuario y lo echó por tierra físico fue el ejército romano.
Entonces Daniel está tratando al Imperio Romano en su parte militar y también en su parte espiritual. Oh, wow. Pero porque el Imperio Romano fue en el año 70 o antes de eso. En el 70. En el 70 es destruido físicamente el santuario. Y cuando el Papa en el 538 hasta 1798, ese entonces también lo derriba en forma espiritual. Oh, wow. Wow. Entonces, por lo tanto, en el cuerno hay que incluir tanto lo militar como lo espiritual. Porque el otro día tú estabas diciendo que había que analizar de que el papado no había crecido a todos los lugares que decía aquí en Daniel 8 que el trono a la tierra gloriosa. Sí, a la tierra gloriosa. Es por eso. Oh. Porque él está incluyendo lo militar, que sí creció por toda parte. Y también lo espiritual. O sea que la parte militar no se terminó con el desarrollo del cuerno pequeño en la forma papal religiosa. No. Veamos otra cosa. Lo que te quiero decir es que el santuario es derribado 2 veces. Okay. Que el ejército romano lo destruye en la tierra y eso importa en la profecía. Ya. Y también es derribado espiritual cuando el papado coge el monopolio de la religión. Ya que sí, lo de Roma fue antes del poder papal. En otras palabras, Daniel, que está mirando, como tú dijiste, la visión entera, hay que oír cuando él habla de ella entera. En Daniel 8:14 está hablando de la visión entera. Sí. De todo el daño que sufrió, material y espiritual. Porque el santuario fue por los militares romanos, fue destruido en el 70. Y después por el papado, entonces fue arruinada la fe. Y Daniel lo ve entero. Sí, de hecho dice que hasta el final del tiempo llega la visión. Exacto. Entonces ya hay que saber eso. Otra cosa que hay que entender en todo esto es, además de esto, es de que ¿por qué es? Ya vimos una razón por la cual comienza 457, pero hay otra razón también. La otra razón es que Dios quiere hablarle a Daniel en el lenguaje que Daniel entiende, y Daniel entiende de numerología bíblica, de la cual yo le hablé a ustedes. Por lo tanto, cuando le habla usando el 457, allí puede usar entonces el elemento 7, 7 y 7 y 7, que son las 70 semanas. Oh, wow. Si comienza en otro tiempo, no puede encajar las 70 semanas que Dios quiere usar, las 70 semanas y que encajen con el Mesías. Con el que apariencia de hombre que aparece allí. No, con el Mesías, con Cristo. El surgimiento al Mesías, el bautismo de Cristo. Exacto. No, pero acomodando las matemáticas a Cristo y su ungimiento, su ministerio y su muerte y resurrección, esa es la razón por la cual se pone el 457. Porque Cristo simplemente viene y aparece en la semana número 69. Sí. Y luego predica un submúltiplo de 7, 3 años y medio. Wow. Y luego le deja a los judíos de oportunidad para que ellos reflexionen sobre Cristo, sobre su sacrificio y sobre el Pentecostés y la manifestación del Espíritu. Es un tiempo para los judíos de 3 años y medio. Wow. Cuando pasan los 3 años y medio, entonces ya Dios pudo manejar la numerología, porque Daniel trabaja con ella y todos los judíos trabajan con ella. Daniel está empapado con la idea de la numerología. Porque los números es lo que Dios usa, y lo que saben eso, los números le sirven de pauta. Porque recuerda tú bien eso. Lo primero es que Cristo simplemente viene a la semana número 69. ¿Por qué el 69? Porque hay una semana número 70. Y ese es el 7. Y luego, ¿por qué semana? Porque semana es 7. Tiene 7 días. Y usted tiene... Tú ves que todo lo da en 7. Ok, yo quisiera que usted me ayude en algo ahí, entonces, pastor. En esa numerología, usted ahorita mencionó los 6,000 años. Yo sé que usted no se refería tal vez a 6,000 años literales ni nada. No. ¿Qué significa? Porque la hermana White utiliza mucho los 6,000 años. Eso. Pero lo usan no es porque necesariamente Dios trabaje con esos 6,000 años. No. Hay que entender también de que nosotros los seres humanos le ponemos nombres a objetos.
Hey, ok. Y entonces, yo quisiera que usted me explique con cuál idea usted lo explicó usted lo dijo ahorita. ¿Y con cuál idea la hermana White lo usa tanto? Lo usó porque había un teólogo en el tiempo de ella, muy famoso, que vivió antes de ella, pero que era la teología universal, llamado Ussher, que él fue el que tiró el proyecto de los 6,000 años, se pegó, y ahora para hablar del tiempo del mal, la gente se ahorraba, porque esa es la manera humana de hablar, y usaba el paquete de ese tiempo del pecado. ¿Usted lo ha usado igual, en igual modo ahorita? Ahora solo, yo no lo uso en otra ocasión. Ahora solo, tratando usando números, lo mismo, para tratar de enseñar proyectos. O sea, los 6,000 años es un tipo de número simbólico que sí, ese es un periodo que se pegó en la teología y lo usamos para manejar proyectos. El proyecto del tiempo del pecado. Del tiempo, yeah. Y mire, lo que usted está diciendo hace sentido en la forma que la hermana White usa los 6,000 años. Sí. Usted sabe que yo saqué todas las citas que la hermana White lo usa. Y ella lo usa indistintamente, no usa siempre ahí. Ella lo pone los 6,000 años, que termina en una época diferente, comienza en una época en varias épocas diferentes, termina los 100,000 años y usted lo puede rastrear porque ella aparentemente ella no sigue un número X de tiempo, de verdad. Porque no está bregando con números. Ella lo que está es manipulando un concepto. Wow. Eso es importante. Eso de hecho, yo vi la hermana Moronta hace un tiempo habló de un pastor llamado Walter Bay. Que él estaba predicando acerca de los 6,000 años y me asustó porque él estaba buscando eso literalmente, lo estaba diciendo. Y él es una excelente persona, es un científico adventista y es un sabio de verdad. Y él estaba aplicando los 6,000 años en una forma literal. Cosa que me aterrorizó porque él decía, yo no estoy poniendo fecha. Si todo el tiempo se está diciendo, no pongan fecha. Si usamos el 6,000, estamos poniendo fecha. En ese mal también cayó David Gay. Gay, yo no sé si usted lo conoce. Sí, lo conozco. Él también cayó en ese asunto de los 6,000 años y decirlo en forma literal. Sí. Aunque él dice, yo no estoy poniendo fecha, pero yo no sé cómo pueden explicar una cosa sin la otra. Sí. La razón es porque Jehová Dios, la venida, no la pone en las manos de los números. Simplemente no está en manos de los números. La venida de Jesús está en manos de los hombres. Wow. El acto está en manos de Dios. El acto pero el tiempo no. Wow, ese es peligro, eso es mala noticia. El tiempo no. Y Jesús no vendrá, no importa lo que pase Dios no opera así, Dios no opera pasando lo que pase, porque Dios no trata a la humanidad así. O sea, porque se ha dicho que Dios tiene un día para venir, Jesús tiene un día para venir. Lo que te quiero decir es que Dios no trata a los seres humanos viniendo de cualquier manera. Ya. Nosotros sí, porque nosotros no amamos. Nosotros nos importa un pito la vida humana, pero a Dios le importa. Wow. O sea, nosotros contamos en ese asunto de la vida. Porque a nosotros no nos duelen los seres humanos, no nos duelen. De hecho, todo el mundo quiere que Cristo cuanto antes mate a la gente que anda con problemas. ¿Me entiendes? O sea, el cristiano es sanguinario, el cristiano tiene sed de sangre, el cristiano quiere matar. Wow. Bueno, yo no quiero matar. Sí, pero todo el mundo está esperando que Dios opere para que mate a la gente. Sí, yo al principio, pastor, después que yo estaba escuchando a usted, no ahora, desde cuando usted estaba en una cadena, hace como más de un año y algo, yo pensaba de esa manera, decía, claro, mi primer objetivo es ver al Señor, estar con el Señor, mi Salvador, mi Redentor, pero llegaba un momento en que yo pensaba, para que acabe con toda esta gente también, con los pecadores, porque uno ya se sentía. No se cansa. Digo, uno se cansa de la Claro, y uno dice, pero ¿y hasta cuándo? Y pero
que yo estoy escuchando al pastor, y cuando él fue explicando de que también cuando uno leía de todas esas matanzas, que maten niños, que maten todo, uno se preguntaba, pero yo no entiendo, ¿cómo es que si Dios dice no matarás? Si Dios es un Dios de amor, si Dios no dice, ¿cómo es que él mandaba matar a toda esa gente? Entonces el pastor lo explicó, que no era el proyecto de Dios, que ese era un proyecto de hombre. Entonces, a partir de ahí yo fui, entonces ya, el Señor me ha ido ayudando a cambiar ya de manera de pensar. Y entonces ya veo que el Señor trabaja por amor. Todo es por amor. Nosotros, como dice el pastor, los seres humanos, que tenemos una mentalidad sanguinaria y no solamente de destruir, matar, como Juan y Pedro, fuego del cielo para consumir toda esta gente. Ya, tipo Pedro. Pastor, siguiendo con la misma idea que la hermana está diciendo y la que estamos hablando ahora, acerca de, yo he oído muy claro, yo no sé dónde lo he leído, pero yo sé que dice que Cristo tiene un día para venir, que, o sea, que Él sabe cuándo va a venir. Pero yo estaba dándole mente ahora que la hermana está hablando y usted, que en su sabiduría de saber el futuro, omnipresente y omnisapiente, Jesús, Dios tiene que saber la hora y el día que Cristo va a venir ahora mismo. El asunto es que Él en su sabiduría está respetando en ese mismo transcurso de tiempo, está respetando la voluntad del ser humano. O sea, el hecho de que Dios sepa algo no quiere decir que Él está manipulando los hechos. El tiempo no. Exacto. Porque la mente humana se enreda con nada y no se puede trabajar con ella. Puede saberlo sin tocar el tiempo. Wow. Es una sabiduría que es difícil de captarla en nuestra mente. Bueno, exacto. Si el asunto que ocurre es, hay un dato que es bueno que capten. Es un dato muy importante. Escuche bien. Jehová no solamente no destruye a nadie, pero otra cosa que Jehová tiene es, Jehová no abandona a nadie tampoco. Yo quiero decirle a ustedes que el concepto que usamos con Dios de que Dios tiene paciencia, lo voy a decir porque somos un grupo aquí chiquito y que podemos reducir y podemos explicar. Jehová no tiene paciencia. ¿Sí me entienden? Explíquese. Porque la paciencia es antipaciencia. Cuando usted dijo paciencia, usted dijo un lenguaje de estrés. El que esté paciencia, ya la misma expresión dice que él está corto, que está estirando y Dios no estira. Ya entiendo la idea. O sea, que cuando yo digo tengo paciencia, es que algo me está mortificando, pero yo estoy aguantando. Exacto. Entonces, nosotros, el lenguaje humano, no tiene herramientas para tratar la manera divina, porque es humano y nosotros somos depravados todos. Nuestras cosas son caídas, son de maldad. Y no tenemos herramientas para tratar los asuntos divinos. Porque es que Dios no es como el hombre. Wow. Eso es profundo, pastor, y no es tan fácil de entenderlo. Bastante. Demasiado difícil de agarrar. Entonces, yo antes creía que Dios tenía paciencia, ya yo no toco eso, porque eso es un disparate. Él ve diferente a la situación humana. Jehová simplemente es bueno y punto. Ya. El amor ya se acabó. Amén. Jehová no tiene paciencia, porque la paciencia ya es un problema. Ya la paciencia es un conflicto. Wow. Eso es serio. Eso es como casi cuando se dice que Dios es amor. Dios no tiene amor, Él es amor. Pero eso es uno de los conceptos difíciles Entonces, ¿cómo es que Dios opera con el hombre? Grábense esto. La manera que Dios opera con el hombre es que Dios no se retira nunca del hombre. Solamente por causa de que Él respeta la libertad, el hombre puede salirse de su territorio. A manera de un paraguas, el hombre, por la libertad, Dios dejó que puede salirse de ese paraguas. Y cuando se sale el hombre, entonces queda sin Dios. Usted sabe, pastor, yo lo estoy oyendo, pero le voy a decir una vez de lo que creo que se lo dije una vez. Usted tiene que tener cuidado con el lenguaje. Y ya, claro, los que estamos aquí conocemos. En otra palabra, me está confirmando lo que terminé de decirte. De que no tenemos lenguaje para tratar lo espiritual. Exacto. No, mire por qué yo lo digo, porque realmente la Biblia dice que Dios es paciente con nosotros. Lo dice. Bien, sí, pero ya yo sé que no. Pero usted te contradiciría
Aunque sí, yo sé lo que... pero yo lo hago porque yo entiendo que quien habló fue un sátrapa el que habló, el que dijo eso, un depravado como yo. Y yo ya no trabajo con ese sistema. Ya yo lo aventajé a él. Por eso yo le digo, usted tiene que tener cuidado. Claro, yo la explicación que usted dio es demasiado, a mi lógica es la palabra que ando buscando. O sea, porque el tener paciencia implica que hay un problema ya, que yo estoy, como dijo la hermana, aguantándome. Aguantando. Entonces Dios no se aguanta porque no tiene ese sentimiento que yo tengo de querer romper a alguien, pero me estoy aguantando. Exacto. Ahora yo también... Ahora entendí. Pero cuando el pastor dice, por eso que yo le diga, tenga cuidado con lo que usted dice y a dónde sí, pero no me dé la advertencia porque ya te advertí primero a ti que no tenemos lenguaje. Sí. Yo no me atrevería a decir Dios no tiene paciencia, aunque tengo que explicar primero lo que yo cuando el Espíritu te impacte y te ponga la verdad, que tú la recibas de impacto, porque tú estás recibiendo intelectualmente. Cuando es de impacto, tú no te tiembla el pulso, porque Dios simplemente gana una confianza y un entendimiento que el hombre no anda chocando con paredes para hacer la cosa. Ya, simplemente dice la verdad. Y me parece que ahí cabe resaltar algo importante. Sí. Con eso que dice el pastor, y se debe mucho o tiene mucho que ver con precisamente el ministerio del Espíritu Santo. Exacto. Si el Espíritu Santo es el que impulsa para hablar, también va a ayudar que el mensaje en el canal que llegue adecuadamente, y el que recibe el mensaje también interprete de la forma correcta. Amén. Amén. Estamos hablando de paciencia. Yo estoy callado escuchando y de inmediato pensé, como el hermano José Basora, el texto que dice, pero él es paciente, no queriendo que nadie se pierda. Exacto, y eso es lo que yo pensé. Esperando que el pastor pues continúe la expresión y continúe explicándose. Entonces, lo que estamos resaltando aquí no es el lenguaje limitado de la palabra. Estamos diciendo la palabra paciente en cuanto a lo que Dios siente por la raza humana se quedó corto. Entonces, fácilmente puedo confirmarlo con el texto bíblico que dice que se sale de la comprensión humana. O sea, los caminos de Dios son más allá de los caminos del ser humano. Por eso sí podemos entender en ese lenguaje. Entonces, sí, lo que tenemos que tener es la confianza de que puestos en la mano de Dios, así como Él te impulsa a hablar, significa que el que va a recibir el Espíritu Santo se va a encargar de que también entienda lo que se está diciendo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Wow. Así es, Bartolo. Ok, entonces entienda bien, queridos. Yo quiero que entendamos bien, porque si no entendamos bien esto, pasamos, mira, la gente tiene miles de años estudiando y muchos no han avanzado, pero a doctorado y universidad y doctorado al granel, y no avanzan mucho. Así que el revisar libros y conceptos no es necesariamente crecer. Escuche bien esto, escuche bien esto. La Biblia dice que el método que Dios tiene con tratar con los seres humanos, Apocalipsis capítulo 7, son 4 ángeles que retienen los vientos, y que la señora White lo trata centenas de veces en sus escritos que le llama espíritu refrenador. Que Jehová no tiene operación contra los hombres, sino que lo que tiene es contra los hombres, contra el daño al hombre, tiene en la mano un freno para impedir que ellos sean destruidos por lo que ellos hacen. Él sabe cómo frenar la destrucción. O sea, Dios no frena su ira para no matar, sino que lo que hace es que frena la destrucción de los impíos. Cuando habla de los 4 ángeles de Apocalipsis capítulo 7, que dice, hay 4 ángeles que retienen los vientos. Esa es la arma de Dios contra los hombres. Ángeles que retienen los vientos. ¿Qué viento? El viento, dice la de Boay. ¿Cuáles son los vientos? Dice, los vientos de las pasiones humanas, de la guerra, el vicio, las enfermedades, Satanás envuelto, destruyendo a los hombres. Jehová tiene una herramienta para impedir que antes de tiempo, antes de su propósito, esas cosas que él no produce, sino que evita que den resultado de aniquilación. Eso es lo que dice el viento, dice los 4 vientos. ¿Y qué le dice a Apocalipsis 7? Leanlo allí, dice, dígale a los ángeles que tienen, ¿cómo se llama?
Vamos a leerlo, porque leyendo es que entendemos bien eso, para que usted vea cómo es que opera Dios en Apocalipsis capítulo 7 y los vientos. Mire lo que dice allí, dice Apocalipsis 7:1. Después de esto vi a 4 ángeles sobre los 4 ángulos de la tierra, que tenían los 4 vientos sobre la tierra. ¿De dónde vio Daniel que salía la bestia? Dice que salía de los 4 vientos. Así que en otras palabras ya vemos que esos vientos están en todos lados. Pero esos vientos, ¿es Dios operando? No. Dios tiene un mecanismo para controlar esos vientos. En vez de Dios operar para destruir a los hombres, Jehová opera para que no se destruya, reteniendo la destrucción. Lo voy a seguir leyendo. Dice otra allí, palabra, pastor, disculpe, estaríamos hablando de una autodestrucción. Gracias, Bartolo. El pecado opera con autodestrucción y lo vemos en lo material. Que en lo material, cuando una persona tiene que trabajar agricultura, lo vemos en las naciones, en el África, en muchos lugares, a donde hay una miseria terrible, habiendo la mejor tierra. Usted va a Bolivia. Bolivia tiene 1.100.000 kilómetros cuadrados de tierra para 10 millones de personas. En Santo Domingo tenemos 11 millones de personas con 48.000 kilómetros. Imagínense cuánta tierra tiene Bolivia. La pobreza de Bolivia, mire, no se puede comparar con Santo Domingo nunca. ¿A qué se debe? No lo sabemos. Simplemente tienen recursos astronómicos, pero no siguen las leyes y no tienen zapatos, ni tienen comida, ni educación, ni tienen nada. Entonces, así es que opera el comportamiento humano. Que nosotros los seres humanos somos los causantes de todo lo malo que nos pasa. Es la ley de Gálatas 6:7, la ley de causa y efecto. Usted puede ver, por ejemplo, la persona con los ingresos. Usted ve que hay países del primer mundo y países del tercer mundo. Los países del primer mundo son países desarrollados, como es Canadá, Estados Unidos, el norte de Europa, Inglaterra, todo eso allí, Japón. Y los países del tercer mundo, Haití, Santo Domingo, Bolivia, México y todos esos países, Filipinas, Argentina. Escuche bien. Escuche qué hace la diferencia entre un hombre del primer mundo y un hombre del tercer mundo. Mire la diferencia. Que el hombre del primer mundo hace sus planes de retiro el primer día de su primer empleo y el hombre del tercer mundo hace sus planes de retiro al otro día de haberse retirado. Así que si un haitiano de Haití hacer sus planes de retiro el primer día de su primer empleo, de una vez con esa actitud pasó a ser canadiense y pasó a ser de Inglaterra y de Estados Unidos, solo con la actitud. Porque cuando llega a los 60, por haber hecho planes por 30 años, aunque sea recogiendo piedra, tiene piedra para ser millonario. Que el problema es que no se pone, que no se hace planes, que no se acumula, que no se trabaja, no se produce, y si consigue $1 se lo come, y si consigue 1 millón lo gasta también, porque no administra. Ya. Entonces, si usted ve que el comportamiento humano es que trae la consecuencia, lo espiritual es igual. Que Dios no tiene que castigar al agricultor diciéndole, mira, tú eres vago. ¿Para qué? Si simplemente no va a producir. Dios no tiene que castigar al individuo con enfermedades. ¿Para qué? Si él con alcohol y con droga y con tomar gaseosa se enferma, ¿para qué necesita un verdugo? Así opera el pecado. Entonces, Dios, ¿qué es lo que hace? Que en su misericordia lo que hizo desde la caída, envió a Cristo a morir por nosotros. Y entonces tiró encima a manera de una cortina que opera impidiendo la ruina anticipada. Y esos son los 4 ángeles. Wow. Mire lo que sigue diciendo, Apocalipsis capítulo 7. Mire bien, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, sobre el mar, ni según ni algo. 2, también vi otro ángel que subía de donde sale el sol, tiene el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles. Escuche bien cómo dice de los ángeles, escuche bien cómo dice, a quienes se le había dado poder de hacer daño a la tierra y el mar. ¿Ven cómo le dijeron, cómo se le llama a esos ángeles? Que a esos ángeles le llaman que ellos tienen poder de hacer daño a la tierra y al mar. Eso sería una contradicción, porque pero el lenguaje humano no opera de otra manera. Wow. Pero ya allí lo vimos. Dice, ¿qué hacen ellos? Retienen los vientos. Y luego dicen, ellos tienen poder de hacer. ¿Cómo ellos tienen daño a hacer?
soltando los vientos, porque el orden que dice, no suelten los vientos. Míralo el versículo 4, el 3. Míralo el Ya no es que 3. ellos hacen daño, sino que simplemente sueltan los vientos. Vamos a ver el 3. En la Biblia está todo. El problema es que a veces no haga daño a la tierra ni al mar. ¿Cómo hacen daño ellos? Que no suelten los vientos. Ni a los árboles hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Cuando usted lee allí los versículos de 1 al 3, usted encuentra allí de una vez la lectura, allí está clara. Una contradicción se nota lo primero. Bueno, es contradicción por el lenguaje humano, porque si usted no habla así, entonces no puede ser entendido. Recuerda bien que Dios no tiene planes de que tú lo entiendas ni yo. Dios tenía planes de que la gente del tiempo de Juan entendiera esto en el año 100. Wow. Y ellos era así que entendían, no nosotros. ¿Por qué no? Porque lo que dijo Bartolo, eso es importante, es que él espera que si tú y yo nos vamos a comunicar, que le preguntemos a él y él no habla en el lenguaje de nuestro hoy, que no es igual que el de ellos. Por eso él no se cuidó cuando iba a hablar de que tú y yo entendamos, que lo entiendan la generación que estaba allí ese día. Nosotros no estamos en la agenda. Preguntemos nosotros, que él va a venir en el lenguaje nuestro y nos dice, pero ¿qué hace la gente que vive del documento milenario y no va y pregunta a otro? Y mire, yo nunca me había fijado de esa contradicción. Ahora usted leyendo fue que me di cuenta. Pues esas son por eso es que hay tantas religiones en el mundo, por las contradicciones aparentes. Pero no es contradicción, es que para que la generación a cual se escribió el libro pueda entender, había que decirlo así, porque ellos no entendían de otra manera. Sí, porque pero es la misión de los ángeles de Dios, no es dañar, es retener la destrucción. Wow. Pero ahí dice dañar. Ok, vamos a verlo en Conflictos de los Siglos, páginas 39 y 40, para que tú lo veas. Conflictos de los Siglos, páginas 39 y 40, con la destrucción de Jerusalén. Ya. Allí lo dice Elena de White, con la destrucción de Jerusalén. Conflictos de los Siglos, página 39. Mira cómo dice. Mira cómo dice. Conflictos de los Siglos, página 39. Extraordinario eso. Mira, página 39, conflicto, dice. Los padecimientos que los judíos, los padecimientos de los judíos son muchas veces representados como castigos que cayó sobre ellos por decreto del Altísimo. Así como el gran engañador procura ocultar su propia obra. Wow. Así que cada vez que se dice que Dios castiga, dice es Satanás engañando a la gente, engañándolo, dice, con respecto a cómo Dios opera, dice, por la tenacidad con que rechazaron el amor y la misericordia de Dios, los judíos se hicieron retirar su protección. Conflicto, página 39, retirar la protección. O sea, Dios no operó contra ellos, no, se les fueron de las manos, dice. Y Satanás pudo regirlo como él quiso. De la destrucción, toda es que hay ángeles que Dios ha mandado y protegen a los hombres de destrucción. Y porque los creó libres, tienen libertad para escapársele. Y cuando se le escapan, quedan fuera. Y entonces son destruidos. Wow. Voy a seguir leyendo. Escuchen más. Conflicto de los Siglos, página 39. Usted lo tiene, le dice. Las horrorosas crueldades perpetradas durante la destrucción de Jerusalén demuestran el poder con que se ensaña Satanás. No Dios. En las destrucciones no se ensaña a Dios. Satanás. Conflicto de los Siglos, página 39. Sobre aquellos que ceden a su influencia. No podemos saber cuánto debemos a Cristo por la paz y la protección de que disfrutamos. ¿Qué paz y qué protección? Los 4 ángeles desde la caída fueron enviados a cuidar los vientos, a agarrarlos de las pasiones destructoras de los hombres y de Satanás. Dice, los desobedientes e ingratos deberían hallar un poderoso motivo de agradecimiento a Dios. Oye, en el hecho de que su misericordia y clemencia hayan cortado el poder maléfico del diablo. Fíjate cómo le echan la culpa a Dios de toda destrucción. Pero mira aquí que dice el poder maléfico del diablo, que los 4 ángeles, dice, le tienen. Mira más. Wow. Cuando el hombre traspasa los límites de la paciencia divina, aquí vuelve otra vez la paciencia. Ya. Cuando traspasa los límites de la paciencia divina, ya no cuenta con aquella protección que le libraba del mal. ¿Se entiende cómo que viene a la destrucción? Dios no asume, grábate esto, Conflicto de los Siglos, página 40. Dios no asume nunca para con el pecador la actitud del verdugo que ejecuta la sentencia contra la transgresión. ¿Cuántas veces Dios no usa la actitud del verdugo que ejecuta? Nunca.
¿Y qué pasó con el diluvio? Allí dice que Dios en el diluvio destruyó a los hombres, pero aquí dice que nunca ejecuta. Y Sodoma y Gomorra. Y Sodoma y Gomorra, y aquí dice que nunca. No, no dice Dios nunca lo hace, excepto en Sodoma y Gomorra. No dice eso. Dice nunca. ¿Qué pasó con Sodoma? Atienda eso. Atienda eso. Cuando los ángeles llegaron allí donde Lot, los ángeles le condijeron a Lot, después cuando ya se le identificaron, nosotros somos enviados a destruir esta ciudad. Eso le dijeron los ángeles. ¿Está clarito? ¿Sí me siguen? Sí, sí, sí. Perfecto. Pero cuando sacan a Lot y huyen, ellos están huyendo de la destrucción también, junto con Lot. ¿Cómo puedes explicarlo eso? Que son ellos y ellos andan huyendo con Lot. ¿Ah? Explíquelo, pastor. Porque son los ángeles de los controles y los soltaron y ellos mismos tienen que huir, como cuando tú estabas agarrando con alguna cuerda, alguna cosa colgada y la soltaste y para que esté huyendo. Que esos ángeles, en vez de destruir, era reteniendo que estaban, pero simplemente lo dejaron. Cuando soltaron los vientos ellos tienen que en Sodoma y Gomorra, para salvar a ellos mismos corriendo. Y, o sea, en el caso de Sodoma y Gomorra, igual sí, en el caso de los 4 ángeles reteniendo. Sí, señor. Esos son los 4 ángeles que retenían. Dice aquí que ellos vinimos a destruir, pues aquí lo dice, a ellos le dijeron no hagan daño a la tierra de Almar hasta que se lleven a los hijos de Dios. Ahí se le atribuye la destrucción a los ángeles, igual que se le atribuye la destrucción a Dios. A Dios y a los 4 ángeles de Apocalipsis. Pero los 4 ángeles de Apocalipsis ya vemos cuál es su función. Que estaba Sodoma y Gomorra protegida por ellos. Y que el día que ya los hombres cruzaron la frontera, ellos entonces ya los vientos ahora se encargan de la gente, porque ellos salieron de la protección, se le escaparon, quedaron fuera de la sombrilla. Wow. Y los ángeles huyen con Lot, junto con Lot. Ellos no quedaron en la ciudad destruyendo. Ellos huyeron junto con Lot. Ahí sueltan los vientos ellos allí. Sí, los vientos ya quedaron libres y ellos salieron huyendo, librando a Lot. Pero ellos fueron los que lo libraron los vientos, diríamos. En otra palabra. Ellos sueltan los vientos, dice Apocalipsis 7, que se le dice no suelte los vientos hasta que se lleven a los siervos de nuestro Dios. Y ya. Pero soltaron. Eso es lo mismo, yo lo estoy comparando con lo del caso de Sodoma y Gomorra. Es lo mismo, sí. En el caso de Sodoma y Gomorra, cabe resaltar que cuando se le presentaron a Abraham, lo que se dice a ver si han colmado la maldad. Sí. Entonces, por eso todavía no están reteniendo. Entonces, cuando colman la maldad, que fue cuando ya ellos forzaron la puerta y todo, y ya se ve claramente que no hay nada que redimir allí, entonces se sueltan los vientos en el lenguaje que estamos hablando ahora, porque ellos dicen ya. Sacamos a Lot de aquí y su familia. Sí. Lo mismo pasó en el diluvio. Wow. Así es que opera el universo. El universo opera. Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3 dice que el Hijo creó, escuche, el universo y lo sostiene con la palabra de su poder. No solo lo creó. Hay una religión que se llama deísmo, que era la religión que estaba aquí un día en Estados Unidos en el tiempo de Guillermo Miller, el deísmo. ¿Qué dice el deísmo? Que el Dios creó el universo, pero que lo creó tan perfecto como un reloj perfecto, que no hay que atenderlo, que él trabaja solo, y que por eso sabemos que el universo lo creó Dios, pero que no lo atiende por ver el desastre que hay en el mundo. Esa es la explicación que ellos dan. Entonces nosotros no somos deístas. Allí dice que Dios creó y sostiene con la palabra de su poder. Amén. En otras palabras, el que se sale de su palabra ya no tiene protección, porque él lo tiene con la palabra que lo sostiene. Wow. Eso, mucha lógica hay allí. Ya. Oh, wow. Sí, eso, los deístas creen eso, sí, que como si fuera que Dios le dio cuerda a un reloj y lo dejó simplemente que... Exacto. Entonces, voy a terminar con la cita del conflicto de su página 40. Dios nunca asume, nunca para con el pecador la actitud de un verdugo que ejecuta la sentencia contra la transgresión, sino que abandona a su propia suerte a los que rechazan su misericordia para que recojan los frutos de lo que sembraron por su propia mano. Esa cita bueno que la sepa.
yo tengo, de hecho, yo lo tengo hasta escrito en un papel, esa cita que usted hizo allí. Pues nada, yo creo que ha estado muy interesante. Yo mismo, cuando yo me desperté hoy como a las 4 de la mañana y yo, aquí yo me animé con usted, pastor, pero yo cuando vine para acá, que me entré, yo estaba agotado con un sueño horripilante. Y si no fuera porque el pastor va a hablar, yo me hubiese dormido ya hace tiempo. Pero de alguna manera el Espíritu Santo usted hablando me animó, pero sí me siento el cuerpo un poco agotado. Hemos terminado. Todo esto que estamos estamos estudiando es importante, porque si vamos a Apocalipsis a ver toda la bestia y a ver todos los juicios y no sabemos cómo Dios opera, manosearemos más libros, y muchos han hecho eso, otros seguirán haciendo, manoseando libros y no logrando mucho. Ya. Usted le da el toque espiritual a esto y como yo le digo, es difícil cuando usted habla, porque usted habla de una manera diferente que a mucha gente grande que yo he oído. Pero a la larga usted tiene un sentido de la palabra cuando lo habla, porque lo sabe explicar. Por eso usted se atreve a decir lo que usted dice, porque ahorita cuando usted dijo que Dios no tiene paciencia, a mí me sacudió la primera vez que usted lo dijo, pero la manera como usted lo explicó después y la hermana Génova lo dijo, entonces yo entendí lo que usted quería decir. Pero por eso es que a mí me fascina, yo como le dije. Nosotros los seres humanos tenemos paciencia, lo que tenemos paciencia. El que logra tener paciencia, tiene paciencia. Pero nosotros somos humanos, nosotros estamos, cuando tenemos paciencia, estamos simplemente estirados, estamos con una presión. El que tiene paciencia tiene una situación que está manejando. Dios no maneja ninguna situación. Dios simplemente ama y respeta. Como yo lo entiendo, pastor, porque yo ahora mismo tengo que tener paciencia con los dos hijos míos que a cada rato están peleándose allí con una pelea. Exacto. y yo para no salir de aquí, ponerlo en mío aquí, salir a pelear para allí, déjame tener paciencia, mejor quedarme aquí tranquilo. Exacto. Bien. Pastor, bueno, gracias. Bien, si ha pasado el tiempo, vamos a tener una oración. Ya. A menos que haya alguna pregunta muy crucial, si es que la hay, ¿no? Déjenme, por favor, ya voy a terminar. Bien, vamos a orar entonces. Padre, grande es tu misericordia, gracias por tu cuidado. Gracias, Señor, por el estudio de tu palabra, por crecer, entender, Señor, tu propósito, cómo tú trabajas, cómo tú operas, cómo quieres dirigir con tu espíritu. Tu mano yo pongo, Señor, los miembros de esta cadena. Que tú, Dios mío, Señor, solo tenga misericordia de nosotros y nos ayude, nos ilumine. Somos humildes buscadores y buscamos solamente tu misericordia en el nombre de Jesús. Amén. 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 Le queremos mucho. Que Dios le bendiga. Gracias, pastor, por su interés enseñarnos a este poquito de personas que estamos aquí. Usted se nota con todo el interés del mundo y eso se le agradece muchísimo. Amén. A mí, el escenario, el número a mí no me importa nada. 1, 2, 3, es igual que 1,000,000. Amén. Wow. Dios me le bendiga, pastor, siempre y le dé salud. Sí, y muchas gracias, Mercedes y a Bartolo, que ellos son tan generosos, que son los que proveen la plataforma de Zoom. Dios se lo multiplicará en mucho, porque Dios multiplica con la mano llena. Gracias. Sea para la gloria de Dios. Amén. Sí, gracias. Dios me le bendiga a todos. La iglesia o la directiva de la iglesia está apoyando con precisamente el tener esta licencia de Zoom. Amén. Wow. Amén. 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 Dios me le bendiga a todos. Muchas bendiciones. Una feliz noche a todos. Feliz noche. Bye, bye. Bien. Amén.